Mis hermanos, yéndonos inmediatamente en materia, ¿cierto? Estuvimos hablando y para darle contexto tal vez a algunos que no estuvieron con nosotros, ¿cierto? Estamos revisando ya directamente el árbol de la reforma. Yo creo que este sería como el momento, como para mí, como de estar, de hecho, saltando entre nubes, porque ya estamos en un periodo donde nosotros podemos identificarnos como cristianos, ¿cierto? Podemos identificar ciertas doctrinas, ciertos movimientos, ciertas denominaciones que podemos estar de acuerdo con algunas cosas, en lo medular, en lo más importante, ¿cierto? Y algunas otras cosas que son más, que podemos tener diferencias teológicas. Pero lo importante de esto, hermanos, es que el cristianismo se ha asentado, la luz del Evangelio se está predicando. Y van a haber van a haber aciertos y también van a haber desaciertos. Y eso es lo que nosotros como iglesia también tenemos que observar y empezar también tal vez a dilucidar en medio de estos relatos y de esta historia, porque es importante saber de que hubieron muchos desacuerdos, hubieron muchos también detalles y también pecados que también pudieron haber cometido algunos líderes y sobre todo equivocarse como seres humanos. Entendamos que esto, de que hay hermanos, ciertos líderes que son humanos, que caen, que tienen opiniones personales, ¿cierto? Y que defienden su posición. Bueno, el luteranismo, ¿cierto? Lo hemos dicho, siguió propagándose en Europa, situándose como una de las ramas más predominantes e influyentes del protestantismo. Lo vimos la semana pasada, de que hoy en día están en decadencia y tenemos que ser valientes, pero también al mismo tiempo respetuosos en decir qué es lo que está sucediendo hoy en día con el movimiento reformado, ¿cierto? Y los referentes reformados de este siglo, ¿cierto? De nuestra era moderna, ¿correcto? Podemos darnos cuenta de que hay una decadencia y sobre todo un alejamiento a los catecismos, ¿cierto? ¿Cuál fue el fervor del movimiento? Entonces el luteranismo sigue siendo y va a ser siempre, a lo largo de la historia, uno de los más importantes del rama del protestantismo. Y no podemos dejarlo de lado y no podemos tampoco decir que no es importante. Pero mientras se establecía el movimiento, hubo un periodo, hermano, y esto muchas veces nuestro pastor nos habla respecto a esta ociosidad de repente que nosotros tenemos como sociedad, como iglesia a veces. Pero mientras se establecía el movimiento, hubo un periodo de quietud y comodidad. Podríamos decir una especie de zona de confort, ¿no? Donde florecieron los aspectos que debemos el día de hoy abordar. Llegó un punto en parte de las iglesias surgidas en la Reforma Protestante, o sea, no estamos hablando nosotros que ya habían pasado 2 siglos, habían pasado, ¿cuánto? 20 años, 30 años, démosle un poquito más, 30 años. O sea, estamos simplemente a un periodo, a unos años atrás, ¿se dan cuenta? Entonces, la Reforma estalló, ¿cierto?, como el estandarte del Evangelio, y especialmente el luteranismo, ¿cierto?, que en gran parte tomó el fervor inicial del movimiento, perdió cayendo a un frío, como dice el título, formalismo, ritualismo y intelectualismo. Lo que siempre los aspectos van a surgir nuevos brazos y pseudos como subbrazos, subramas del protestantismo, que vamos nosotros a estar viendo. Vamos a ver siempre los aspectos positivos, ¿cierto?, del movimiento, identificándolo siempre como un movimiento válido, cristiano, protestante, ¿correcto? Cristiano, porque las sectas lo vamos a dejar de lado. Eso no lo vamos a ver durante el transcurso de estos, siempre y cuando nos acerquemos ya mucho más a nuestras fechas, porque tenemos que ver también las sectas y por qué surgieron, ¿cierto? Pero donde vamos a profundizar y ver los aspectos positivos siempre va a ser un movimiento protestante, ¿correcto? Entonces, el formalismo, hermano, y el intelectualismo, el ritualismo fueron parte esencial de lo que sucedió. El protestantismo se esforzó por conseguir, y en su campo consiguió desclericalizar la piedad cristiana. Recordemos de que esto estaba todo cerrado en el clero, ¿correcto? No había posibilidad de que un laico pudiese tomar
la posibilidad de tener y entrar en el mundo espiritual, ¿cierto? Entonces, el movimiento protestante abrió esa brecha y en este caso nosotros como laicos, ¿cierto? Tenemos la posibilidad de ser parte de un culto, ser parte de un servicio y servir dentro de nuestra iglesia. Pero el movimiento cayó en el énfasis del ritualismo, frío formalismo de las iglesias estatales. Yo creo que este punto, hermano, es crucial. Cuando una iglesia, una denominación, ¿cierto?, pasa a ser estatal, tiene consecuencias. Hay una consecuencia totalmente tangible. Es lo mismo que tal vez en la Reforma Protestante surgió con este oficialismo que teníamos en el catolicismo romano, pero cuando una religión pasa a ser oficial juntamente con el Estado, hay consecuencias. Y eso nosotros como bautistas estamos en desacuerdo. No podemos, no nos separamos, ¿cierto?, totalmente del Estado, pero sí tenemos una división sana, ¿cierto?, con la entidad del Estado, que lo encontramos muy necesario, pero no rige las vidas ni tampoco las doctrinas dentro de la iglesia. Bueno, y lo peor de todo, ¿cierto?, que este efecto del ritualismo, este efecto del intelectualismo, hermanos, genera personas cristianizadas pero no evangelizadas. Una piedad fingida sin frutos de conversión, hermanos. Entonces, y esto es algo tal vez natural que hasta el día de hoy podemos nosotros darnos cuenta y podemos nosotros revisar. Mucho intelectualismo, mucho concepto, tal vez filosófico, mucha preparación de seminaristas, ¿cierto? Gente que tal vez está muy preparada académicamente, con estudios y títulos en teología, pero sin piedad. Entonces, eso es lo que estaba sucediendo en este tiempo. El fervor de la Reforma se estaba quedando atrás y se estaba quedando en un momento de quietud, un momento de baja, donde ya no importaba mucho el fervor del Evangelio, sino que era más importante cumplir la liturgia. ¿Correcto? Cuando hablamos de liturgia, hablamos en este caso de los ritos dentro del culto, el ejercicio que se hace dentro de los cultos, ¿cierto? De que en vez de estar pendiente muy arraigado como debemos hacerlo en la Escritura, estábamos más pendientes de que en este tiempo, si es que estábamos cumpliendo no el catecismo, sino si estamos cumpliendo los rituales y la formalidad que el luteranismo, en este caso en ese entonces, estaba muy al pendiente. ¿Se dan cuenta? Entonces, se corre peligro de que en este tipo de circunstancias, sobre todo con iglesias, no estamos exentos tampoco de ser una de ellas, hermanos, pero no puede haber en este caso ritualismos, no puede haber un énfasis solamente en el intelectual, sino que debe ser una teología del corazón, ¿cierto? Que baje, como dice nuestro pastor, que baje al corazón para que podamos tener fruto y evidencias, ¿cierto?, de una fe genuina, no una fe fingida, no una fe muerta, sino que una fe real, ¿correcto? Y eso debemos tener muchísimo, pero muchísimo cuidado. Y de ahí es donde, en este caso, sale a la luz este varón, Philip Jacob Spener, que en este caso fue un teólogo luterano alemán. Lo enfatizo como luterano alemán. No estamos hablando de una rama distinta, ¿cierto?, que salió de la Reforma, sino que se considera este hombre, ¿cierto?, como un luterano reformado, ¿correcto? Y una figura clave en el movimiento conocido como el pietismo. Eso es lo que vamos a revisar el día de hoy, el movimiento pietista, que tiene relación directa con el luteranismo porque viene de ahí y tuvo una gran influencia en el protestantismo posterior, ¿cierto?, a esta era del siglo XVI hasta el XVII y el XVIII también. Y así ha influenciado en muchas doctrinas, ¿cierto?, y denominaciones que hoy, el día de hoy también podemos ver. Sostenía que la Iglesia debía centrarse más en la vida cristiana práctica y la devoción individual en lugar de las disputas doctrinales. ¿Se dan cuenta?
Y yo creo que en estricto rigor nosotros en un principio podemos encontrarle razón a este hombre, porque en realidad el luteranismo se desenfocó. No estaba centrado en Cristo, en lo que tal vez, no estamos hablando de toda la iglesia, sino que estamos hablando tal vez de las autoridades que deberían velar de ese cuidado, ¿cierto?, de que no caer en ese intelectualismo sin sentido, sino que lo que estaba buscando Philip y lo que él, en este caso, reconocía como, o diagnosticaba, ¿cierto?, de que la iglesia debía volver a ese fervor, debía volver a esa necesidad, a esa hambre, tal vez de estar en las calles, de predicar el evangelio, sobre todo, ¿cierto? Y él veía esa necesidad y esa frialdad en medio del movimiento. Estudió teología en Estrasburgo y posteriormente se convirtió en pastor en Frankfurt. Segunda parte. ¿Se ve ahí? Perfecto. Bueno, él fue un pastor muy preocupado por el desarrollo espiritual de su congregación. Fue un pastor con muy buenos frutos, era muy dedicado, ¿cierto?, a su congregación, y una de las características que veía en su entorno del movimiento es la ausencia de la piedad. Cuando hablamos de la piedad, ¿cierto?, es de una fe genuina, ¿cierto?, un verdadero caminar del cristiano, donde existen verdaderamente, o sea, estamos hablando de que él al punto veía hasta una hipocresía clerical. O sea, eran cristianos dentro de la iglesia, pero fuera de la iglesia no eran cristianos, ¿se dan cuenta? Ese punto es crucial en el cristianismo. O sea, vemos que es un convertimiento no de carcasa, o superficial, sino que es un convertimiento real. Esta obra que vemos en este caso en esta pantalla se llama La Pía Desideria, que planteaba y mostraba la debilidad de la ortodoxia de su tiempo. La ortodoxia muerta, también le podríamos nosotros decir. La ortodoxia muerta, que sin sentido, que simplemente es ir o hacer un culto por hacerlo, por cumplir. ¿Se dan cuenta? Que muchas veces, o algunas iglesias, a lo largo de la historia, han caído en ese tipo de comportamiento, tal vez en ese síntoma de simplemente cumplir, tener tal vez el estandarte de reformado, pero dejando a un lado la piedad, dejando a un lado, en este caso, los frutos reales de un cristiano. ¿Se dan cuenta? Bueno, las reformas que propuso él, y que podríamos, de hecho, estar totalmente de acuerdo, es la predicación centrada en la Biblia, y eso es algo que se perdió, hermano. Y eso es triste porque la reforma que trajo, que volver a la Escritura, sacar nuevamente la Biblia, pero la Biblia encerrada bajo 5.000 llaves dentro de las catedrales, ¿cierto? Y Lutero, juntamente con todos los reformadores, sacaron la Biblia a todo, en este caso a todo a toda la gente común y corriente para que puedan tener acceso a la Escritura. Un mayor énfasis en el sacerdocio de los creyentes. Somos lo que él les postulaba en esta parte y lo que creía Philip, que el sacerdocio no era simplemente estar en la iglesia, sino que algo que teníamos que ver en todo lugar, en cual también estaríamos tal vez de acuerdo. Efectivamente, un mayor énfasis en que no solamente somos cristianos acá dentro de la iglesia, sino que en todo lugar tenemos responsabilidades también afuera. ¿Se dan cuenta? Esa es lo que la reforma que este hombre propuso. Una vida cristiana integral evidente. Eso era también parte de un producto normal. Hoy día en los atributos de Dios estábamos hablando respecto a eso. Una fe genuina, ¿cierto? No una fe fingida, una fe muerta, sino que una fe efectivamente ferviente, de que tengamos evidencias reales de quién es cristiano o no. Y eso es lo que estaba viendo este hombre, que en realidad, justamente incluso las autoridades mismas de la iglesia, como que no tenían buen testimonio. ¿Se dan cuenta? Entonces, este hombre veía esta necesidad y volver a estos preceptos, ¿cierto? La unidad entre todos los cristianos. Y eso también es real, porque podemos tener, y tal vez este hombre no maduró mucho más en ese concepto, pero sí había sobre todo en el contexto que sucedía, ¿cierto?, con la expansión del luteranismo, ¿cierto?, habían iglesias oficiales, ¿correcto? Y los calvinistas estaban en este tiempo, sobre todo en este tiempo, estaban fuera de esta ecuación. Tenemos que entender que estamos un poquito más adelante, hermanos, no estamos situados, tal vez se me fue ese detalle, no estamos situados nosotros
en el 530, en el 540. No estamos situados acá, sino que 100 años más adelante, porque tuvimos que, como hablamos del luteranismo, no podemos dejar de hablar del luteranismo si no hablamos del pietismo. Bueno, una proclamación de las nuevas en fe y práctica, ¿cierto? Ellos abogaban en este caso en la predicación del evangelio, pero esa predicación no tiene que ser solamente de boca, sino que también una muestra de lo que realmente que creemos y afirmamos que tiene que ser real, ¿correcto? Y eso es lo que este hombre, a través de esta obra, llamada la Pia Desideria, muestra y él abogaba en ese punto. Bueno, dentro del desarrollo de este movimiento, el movimiento pietista, aparece el siguiente varón que se llama Don August Hernand Francke. Bueno, también teólogo y educador alemán, asociado al movimiento pietista, que se inspiró en las ideas de Philipp Jakob. Y Francke fue un líder influyente en el desarrollo del pietismo y desempeñó un papel importante en la reforma de la educación y la filantropía en el contexto de la Alemania del siglo XVII y siglo XVIII. Francke fue un profesor de teología de la Universidad de Halle y a través de sus esfuerzos contribuyó significativamente a la fundación de la Universidad de Halle-Wittenberg en 1694. La universidad se convirtió en un centro importante de difusión de ideas pietistas y se destacó por su enfoque en la educación práctica y en la educación piadosa. Uno de los logros más notables de Francke fue la fundación del orfanato de Halle en 1695. Francke también desempeñó un papel importante en el establecimiento de escuelas populares y la promoción de la educación para todos. Su enfoque en la combinación de la educación académica con la piedad y la práctica cristiana influyó en el desarrollo de la educación en Europa. En resumen, August fue un teólogo importante y desempeñó un papel destacadísimo en el movimiento pietista y dejó un impacto duradero de educación y vida religiosa en Alemania. Y es muy importante también porque ese fue, en este caso, la herencia, ¿cierto? Y la trascendencia de la doctrina pietista. Ahora, ¿cuál es el aporte del pietismo? Y esto vamos a ver las dos caras. Como muestra ahí la imagen, hermanos, ¿cuáles son en este caso los aportes? Primero, el efecto de una ortodoxia muerta es de cristianos no convertidos. Lo que el movimiento enfatiza es la experiencia real y personal de una conversión con frutos evidentes. Los efectos de una iglesia estatal e intelectualismo. Ellos, como dice ahí el dibujo, sacaron prácticamente nuevamente la Biblia de que estaba guardada, ¿cierto? Tal vez en un lugar bien, en un baúl, tal vez en algún rincón, ¿cierto? Con tela de araña la Biblia. Efectivamente, era prácticamente eso. Ellos estaban volviendo, ¿cierto? Tal vez a avivar a los cleros y al movimiento, ¿cierto? Justamente reformado para que pueda volver a lo que en un inicio pasó. Reformar a la reforma fue una de las características del movimiento y eso fue un lema, reformar a la reforma, que no se alejó, y no se alejaron de la doctrina reformada obtenida del luteranismo, sino que volvieron hacia los inicios de la reforma de la doctrina de la sola escritura, dejando a un lado el dogmatismo frío y sin sentido. Eso es lo que estaba ocurriendo con el luteranismo. Había un dogmatismo, ¿cierto? Había simplemente sin piedad ni corazón, ¿cierto? En medio del movimiento y en los púlpitos. La evangelización volvió a las calles enfatizando la fe salvadora. Eso es algo crucial en el movimiento, porque la gente volvió, a pesar de que tal vez se criaron bajo el movimiento tal vez luterano, como la religión oficial, pero ellos tal vez en un momento nunca escucharon el evangelio. ¿Se dan cuenta? La vida de los clérigos y obispos en una vida piadosa personal fue también lo que el movimiento promovía. Pastores realmente convertidos. Y eso es lo solo efecto del oficialismo propio, en este caso del movimiento luterano, ¿cierto? Que fue por mucho tiempo, en este caso,
una iglesia oficial y estatal. Surgieron también y volvieron tal vez a la palestra, al escenario, los misioneros. Surgieron y propagaron el Evangelio fuera de Europa, llegando incluso a la India. Por eso vemos que fueron aspectos positivos, aspectos también, aportes que el pietismo dio y contribuyó en el protestantismo. Ahora tenemos que ser justos, pues, hermano. No podemos quedarnos y solamente tirar flores al movimiento. Y eso es lo que nosotros podemos empezar como tal vez a agudizar nuestros oídos cuando escuchemos todos estos relatos, ¿cierto? Porque el movimiento pietista efectivamente fue importante. Y vamos a resaltar los aspectos positivos. Pero vamos a ver tal vez cuáles fueron los desaciertos del movimiento. Y eso es lo que nosotros también queremos enfatizarnos. Y por esa razón no somos nosotros pietistas. Si fuésemos pietistas sería diferente, ¿se dan cuenta? Porque no estoy abogando para que nos convirtamos en una iglesia pietista reformada. No, hermano, no es así. Sino que estamos analizando los datos de la historia. Experiencia personal por encima de la doctrina. Eso es lo que enfatizaba el movimiento pietista. Y lo que hereda eso es una especie de dejando o bajando a una categoría inferior las doctrinas bíblicas por sobre la experiencia personal. Y cuando sucede eso con las experiencias personales, la fe pasa a ser simplemente una experiencia, ¿cierto? Un escalofrío en la espalda tal vez, o podemos empezar a tergiversar tal vez incluso a los sueños, a las experiencias personales, incluso sobrenaturales. ¿Se dan cuenta? De que el movimiento, en un inicio, Spener, podíamos entenderlo, claro, porque el otro extremo, ¿cuál era? Que enfatizaban las doctrinas, pero más que doctrina era un intelectualismo que el pietismo empezó a tener como contracuerpos hacia eso. Y se fueron al otro extremo, a la vida, en este caso, en el énfasis de la experiencia personal. Enfatizan la ética por sobre el conocimiento. Y eso también, hermanos, es peligroso. Yo he conocido tal vez gente de que tal vez tiene la capacidad de prepararse, la capacidad incluso de estudiar, tal vez de profundizar en las doctrinas, pero muchas veces he escuchado cuando me dicen, no, prefiero 1000 veces ser un buen cristiano que enfocarme en las doctrinas cristianas o enfocarme en la doctrina bíblica. Prefiero ser un buen cristiano, bien portado, pero no quiero enfatizar o no quiero en este caso sumergirme en la doctrina porque no es mi llamado. Muchas veces yo he escuchado mucho ese, es como una defensa, como un argumento, ¿cierto? Pero eso es un subtítulo, por hermano, en realidad, porque en realidad eso quiere decir que no le damos la importancia a la doctrina bíblica y le damos incluso una categoría de que las doctrinas no son éticas, como nos da un poco de alergia, ¿cierto?, la doctrina bíblica. Y eso tampoco es así. O sea, los apóstoles, hermanos, y toda la enseñanza apostólica era 100% doctrina. ¿Se dan cuenta? Entonces no podemos dejar una cosa de otra, incluso de separar la piedad de la doctrina. Y eso fue lo que sucedió. Se separaban, en este caso, estas dos tal vez importantes cabeceras, ¿cierto?, dentro del cristianismo, y no podemos nosotros separar una de otra. Y los que argumentan ese tipo lo que argumentan, ¿cierto?, ellos tienen esa narrativa, es una narrativa pietista. Pero lo que pasa es que la gente no se da cuenta, o hermanos de la fe no se dan cuenta que es algo que tiene que ver, ¿cierto?, con el pietismo. ¿José? Sí. Sí. Es peligroso.
Amén. Pues Joseph Smith tuvo una experiencia personal, pues, y dejó a un lado la doctrina apostólica y se agregó el libro mormón. Y tenemos que ser claros con la... Bueno, no era el énfasis de esto, hermano, pero en realidad las sectas vienen relacionados con toda esta, dejando a un lado la doctrina bíblica, ¿se dan cuenta? Entonces es peligroso. Amén, hermano, muchas gracias. La poca preparación académica o preparación intelectual. Es como, no sé, es como una especie de como que hablamos cuando hablamos de intelectualismo, sabemos que es malo llegar a un extremo, ¿cierto? Hay que ver un equilibrio, hermano, entre la piedad y lo intelectual, porque debemos prepararnos para defender la fe. Por eso estamos acá, por eso estamos escuchando estos 45 o 40 minutos, ¿cierto?, de estudio, por lo mismo, porque nosotros estamos preparándonos, ¿correcto? Pero hay movimientos que hoy en día, como dice mi hermano José, incluso sacando un poco el sectarismo del lado, movimientos cristianos, también hermanos en la fe, que le tienen pánico o recelo a lo intelectual. Y eso es peligroso también, pues, hermano. Entonces, ¿y dónde se rige todo eso? En también una influencia indirecta, tal vez, en el pietismo. Pero después vamos a darnos cuenta del porqué. Bueno, el discurso pietista limita en abogar de fe frente a las herejías. Bueno, es justamente lo que acaba de decir mi hermano José. Se busca la devoción sin conocer realmente la fe, lo que genera personas muy buenas, con muy buena devoción, pero sinceramente equivocadas. Y eso es tremendo, pues, hermano. ¿Se dan cuenta? No podemos ir a un extremo. Queremos ser piadosos, tenemos que tener la Biblia al lado nuestro. ¿Correcto? Y tal vez incluso eso no fue tal vez yo diría, para darle tal vez un poco de justicia y una opinión personal, yo no creo que esa fue la intención de Spener, del fundador de este movimiento. Él lo que quería en realidad era volver y desarraigar esta ortodoxa muerta. Quería nuevamente volver a los preceptos de la Reforma Protestante. ¿Se dan cuenta? Entonces, es algo tremendo de que tal vez después con el tiempo esto se volvió y quedó abierto y cosas que tal vez son muy peligrosas. Una muy pobre importancia a la eclesiología. Y ahí, hermano, es muy terrible. Es muy terrible. La eclesiología, ¿cierto? La importancia de la iglesia local en el movimiento pietista bajaba, pero casi muy bajo y al punto que daba lo mismo. ¿Se da cuenta? Más adelante, en la otra presentación, vamos a revisar ese punto. Enfatizan la congregación en el hogar, miren, por sobre la iglesia local. O sea, la individualidad por sobre la colectividad bíblica. No, es que yo en este caso, yo creo en el Evangelio a mi manera, yo estoy en casa y yo sirvo al Señor y yo oro al Señor. Eso como también una influencia, podríamos identificarlo como pietista. ¿Se dan cuenta? Pero nosotros no sabemos, pero viene arraigado este movimiento. ¿Se dan cuenta? Bueno, una pobre producción teológica, efectivamente. Sacando tal vez Spener de un lado, porque él tenía una formación teológica, era pastor. Pero la herencia, ¿cierto? En el tiempo, ¿correcto? Spener era en este caso el preparado, pero después los que heredaron tal vez el movimiento no se preparaban y se bautizaban en los puntos pietistas, ¿se dan cuenta? Bueno, tendencia al ecumenismo pasando por alto diferencias teológicas importantes. Y eso también es un tema, y de hecho bajo ese punto hay como una especie, voy a decir la palabra como en realidad, es como una especie de populismo cristiano. Porque a veces se dice, no, que chuta, tantas denominaciones, tantas iglesias que existen deberían ser una sola y deberían dejar al lado las diferencias. Es como este punto del populismo, de la unidad popular, ¿cierto? Pero en realidad, hermano, eso también es peligroso. Porque ese ecumenismo nosotros no podemos tener tal vez unidad de la fe con el testigo de Jehová. ¿Se dan cuenta? Con un mormón. Ahora, distinto es tal vez a un hermano, tal vez metodista,
vamos a tener diferencias, pero podemos considerarlo a ellos como hermanos en la fe. Pero nosotros tenemos nuestra doctrina eclesiástica y no podemos compartir con otra denominación, porque eso lo vemos a través del principio de la separación secundaria. ¿Correcto? Entonces, pero cuando se escuche oye, pero tantas denominaciones que deberíamos ser una, no, dejemos la doctrina a un lado para que no tengamos diferencia y trabajemos juntos. Ya, eso es pietismo. Eso es pietismo ecuménico. Protestante, pero ecuménico. Y eso se abre para muchos temas, y sobre todo se pierde el cuidado de la iglesia, porque es el principio, hermano, es el fin, el cuidado, en este caso, de la iglesia. Ay, me pasé. Ahí sí. Ahora, hemos dicho hartas cosas, pero ¿cuál es nuestra posición frente al pietismo? ¿Estamos de acuerdo con su doctrina? Y yo creo que la misma pregunta lo dice, ¿cierto? Doctrina o piedad, intelectualismo versus frutos de un cristiano. No podemos pretender separar una de otra, porque si la piedad está fuera de la doctrina, entonces es una piedad no fundamentada. Y si estamos nosotros solamente tal vez en lo intelectual, pero sin piedad, es una fe falsa. Tenemos que tener este equilibrio, hermanos, y tener ese cuidado y no llegar a este extremo que en este caso los pietistas llegaron a tener. Iglesias locales o Huiskerk, iglesias en casas, que eso es así le decían en ese tiempo. Incluso le decían grupo de células. ¿Cuál es más importante? No, ¿sabes qué, hermano? No, pastor, ¿cómo está? Imagínense hablando por teléfono con él. Yo, no se preocupe, pastor, no voy a ir hoy día, pero voy a tener culto en mi casa hoy día. Así que estoy con unos hermanos acá, así que los vemos, que estén muy bien. Y dígame algo, hermano, les digo algo, ha pasado en iglesias eso. Y eso también es influenciado por el pietismo. No podemos nosotros pretender bajar la importancia de la eclesiología, la iglesia local, por sobre tal vez una reunión que efectivamente puede ser buena, positiva, tener una reunión tal vez con algunos vecinos, hacer tal vez como incluso, ¿por qué no? Puede ser hasta el inicio de una obra, pero no podemos nosotros pretender que eso pretenda reemplazar la importancia de la iglesia local. Usted puede tener unos discipulados en la casa, amén, porque estamos llamados en este caso a evangelizar, a tener conversaciones, tal vez invitamos a una persona y tenemos una visita y hablamos del evangelio. Eso es correcto, pero eso no significa que nuestra iglesia local ya lo dejamos de un lado. Y eso es lo que pasa y sucede, ¿cierto?, en el pietismo. Una muy baja importancia en la eclesiología. ¿Es necesario prepararnos? Cristianos que abogan no prepararse, y eso es lo que tal vez vimos, ¿cierto?, en la presentación anterior. No podemos nosotros excusarnos y decirnos, no es mi llamado, no, que yo prefiero la piedad, es que prefiero ser buena gente o buen cristiano en la práctica y no estudiar. ¿Correcto? Tenemos que estudiar, hermanos, porque tenemos que abogar y tenemos que nosotros defender la fe. Tenemos que desarrollarnos nosotros académicamente. ¿Correcto? Tenemos que prepararnos, porque ¿cómo vamos a enfrentarnos tal vez a un sectario enfrente nuestro? ¿Cómo podemos enfrentarnos, cierto, tal vez a una discusión, o tal vez a una persona que tal vez tenga otro precepto que puede estar afectando incluso la cruz del Señor, el Evangelio mismo, y nosotros tenemos que abogar a eso? ¿Te das cuenta? No, y muchas veces muchos lo dicen, no, yo soy un cristiano en la práctica, no en la letra. Y eso tampoco es, eso en realidad es flojera camuflada, hermano, y lamentablemente es así, y gente que puede desarrollarse, pero no quiere, y eso es triste. Y eso se demanda también una responsabilidad tremenda en ellos. Bueno, ¿cómo podemos medir nuestra fe si no es con la doctrina bíblica? Y eso es algo tremendo, hermano. No podemos tampoco dejar de un lado que
Los pietistas, ¿cierto? Tal vez dejando a un lado los fundadores que ellos tuvieron una formación y fueron reformados, pero después en la herencia, en este caso pietista, ¿cómo midieron su fe? En este caso por su experiencia personal o por la doctrina bíblica. No que mi fe medida a través de mis sentimientos, en la experiencia personal que tuve en oración con Dios. Hermano, hasta los mormones dicen lo mismo y están muy convencidos. ¿Se dan cuenta? No, nuestra fe tiene que ser medida a través de la doctrina bíblica, y cuando hablamos de doctrina bíblica estamos hablando de la palabra del Señor, porque la palabra del Señor todo es doctrina, todo, de tapa a tapa es doctrina. ¿Por qué es doctrina? Porque es una enseñanza, un conjunto de enseñanza que la palabra del Señor nos ofrece, porque es vida, porque es palabra del Señor. ¿Se dan cuenta? Entonces no podemos dejar de un lado. Cuando hablamos, y muchas veces eso pasa, cuando hablamos del mundo espiritual, como que dejamos de lado a la Biblia. Y la Biblia es espiritual, hermano, porque es la palabra del Señor. ¿Se dan cuenta? Entonces es tremendo como a veces las buenas intenciones de una rama, las buenas intenciones de un hombre tal vez, pueden también afectar y pueden también tener efectos. Tal vez que en un principio no tenía esa intención posiblemente, y de hecho era todo lo contrario, pero hubieron efectos. La ortodoxia no salvará el alma, y eso es verdad, hermano. No porque venga acá usted a la iglesia y usted sea muy solemne, o venga con un terno, y usted guarde el principio regulativo de la adoración, usted, no sé, haga cualquier tipo de cosa por su propia mano, no significa que es salvo. Usted va a ser salvo por la obra redentora del Señor Jesucristo, de la fe en Él, por gracia, ¿correcto? Y no por guardar la ortodoxia. Y eso también es una crítica a los luteranos de ese tiempo. ¿Se dan cuenta? Porque dejaron, en este caso, dejaron de un lado la palabra del Señor, sino que abogaron simplemente a lo intelectual, a lo teórico. Y eso es carne también, pues, hermano. Porque prefiero debatir en vez de evangelizar. ¿Se dan cuenta? Bueno, o discutir, ¿cierto? Creemos en la importancia que una iglesia evangelice, y eso también tal vez es una crítica al movimiento hoy en día reformado que vemos en nuestro país, para hacerlo más cercano. Yo, aceptando 2 o 3, tal vez, y si hay más, y simplemente lo hago por no estar informado, pero el movimiento reformado de hoy en día en las calles no está. Está en seminarios, está en un conversatorio tal vez, o viene un exponente de Estados Unidos o de alguien, ¿cierto? Se llena, ¿cierto? Pero las plazas siguen siendo vacías. Entonces ahí nos damos cuenta de que la iglesia debe evangelizar, y sobre todo si tiene una responsabilidad tan tremenda como en el luteranismo lo tuvo, una responsabilidad en evangelizar, hermanos. La evangelización es crucial en una iglesia sana. Si la iglesia no evangeliza, es una iglesia que posiblemente puede estar en el rumbo de la muerte. Bueno, ¿qué dice Spener para que podamos empezar ya a concluir? ¿Cuánto nos queda, hermano? 5. Dice Spener, un pensamiento de él, ¿cierto? Se debe pensar en el uso más extenso de la palabra de Dios entre nosotros. Sabemos que por naturaleza no tenemos nada bueno en nosotros. Si ha de haber algo bueno en nosotros, debe ser obra de Dios. Para ello la palabra de Dios es el medio poderoso, ya que la fe debe encenderse a través del Evangelio y la ley de las reglas por las buenas obras y muchos impulsos maravillosos para alcanzarlas. Cuanto más en casa esté la palabra de Dios en nosotros, tanto más produciremos la fe y sus frutos. Puede parecer que la palabra de Dios tiene un curso suficiente libre entre nosotros, ya que en varios lugares, como en esta ciudad, Frankfurt, hay predicación diaria y frecuente desde el púlpito. Sin embargo, cuando reflexionamos sobre el asunto, encontramos que con respecto
que con respecto a esta primera propuesta se necesita más. No desaprobé en absoluto la predicación de sermones en lo que una congregación cristiana es instruida por la lectura y la exposición de cierto texto, porque yo mismo hago esto, pero me parece que esto no es suficiente. Hay varias cosas acá, hermano, que podemos entender y podemos ver, ¿cierto? De que él efectivamente tenía una muy buena intención y él quería volver a tal vez los preceptos, en este caso de la Reforma Protestante, pero generó espacios el pietismo, generó en este caso espacios de que no fueron abordados, no fueron masticados bien y revisados, y quedó a libre disposición o libre interpretación en realidad. Bueno, el pietismo como movimiento fue muy importante en sus contribuciones inmediatas y también en su influencia sobre el avivamiento, tanto en América como en Inglaterra en el siguiente siglo. Los misioneros protestantes, anglicanos, bautistas americanos, luteranos, influidos por el pietismo y procedentes de Alemania y Escandinavia, tuvieron una notable difusión principalmente a partir de 1858. Tenemos a John Wesley, por un lado, ¿cierto? El fundador del metodismo, tuvo un encuentro de fe trascendental precisamente entre los misioneros moravos, que eran pietistas, y que la guiaron hacia la experiencia de la conversión. Wesley incorporó elementos pietistas como el énfasis de la gracia salvadora y una experiencia necesaria en la conversión en su movimiento. Probablemente influenciado por el pietismo, Wesley guió a sus seguidores a buscar el más alto sentido de la moralidad y a vivir de vidas austeras. Wesley influenciado por eso. Y Nicolaus Ludwig von Zinzerfort, 1700 y 1760, es donde nosotros vamos a enfocarnos, ¿cierto? Que fundó la iglesia moravia entre los refugiados moravos en su propiedad en Sajonia. Los esfuerzos de Zinzerfort proporcionaron al pietismo su mayor influencia directa fuera de Alemania. Bajo la dirección de Zinzendorf, la labor misionera se centró en la predicación exclusiva del Evangelio de Cristo y no del dogma. Y vamos a ver la próxima semana justamente esta línea protestante importantísima también de la historia, que son los hermanos moravos. Vamos a revisar eso la próxima semana. Los hermanos moravos. Por eso teníamos que ver el pietismo, ¿se dan cuenta? Porque también influenció en sus preceptos y en sus doctrinas. Bueno, hermanos, dudas, consultas, preguntas para ya dar finalidad al estudio de hoy, hermano.